hermanos, les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy voy a continuar, mis hermanos, sobre lo que es hablar en lenguas. Se los he compartido en la Gran Comisión, se los he compartido cuando Pablo bautizó a los discípulos que encontró en el Espíritu Santo. Y hoy les quiero continuar para que veamos lo que representan las lenguas en los cristianos. Y vamos a compartir sobre Primera de Corintios, lo que nos enseña el apóstol Pablo. Y dice Primera de Corintios 14:2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Mis hermanos, cuando nosotros estamos hablando en lenguas, en ningún momento vamos a entender lo que estamos hablando, porque es una relación que vamos a estar teniendo con el Espíritu Santo. Entonces, el que va a ser alimentar nuestro espíritu, que va a tener una comunicación directa con el Espíritu Santo. Nosotros no lo vamos a entender, pero sí va a haber algo que va a suceder en nosotros, que va a haber más crecimiento espiritual. Vamos a estar más en relación, en contacto con el Espíritu Santo, por lo tanto vamos a poder ser guiados por medio de él. Y es lo que nos dice en Primera de Corintios 14:2. Entonces, mis hermanos, yo pienso que una cosa bien importante de los cristianos es que oremos en lenguas. Oremos en lenguas, no importa que no entendamos. Mis hermanos, tenemos que aprender, porque es parte del cristianismo, el poder tener una comunicación directa con el Espíritu Santo. Recordemos que este es el idioma del Espíritu Santo. Son lenguas angelicales las que nosotros estamos orando cuando estamos orando en lenguas. Entonces no descuidemos eso, mis hermanos, que sea algo que nosotros decíamos. Los que no las hablan, que lo decíamos, y los que las hablamos, que lo estemos practicando para que estemos bien y tengamos un crecimiento espiritual. También en los versículos 5 y 6 dice: el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Lo que les compartía, mis hermanos, cuando oramos en lenguas nosotros nos estamos edificando. Nosotros somos los que estamos teniendo un crecimiento espiritual, estamos teniendo un entendimiento, una relación con el Espíritu Santo. Pero dice aquí el apóstol Pablo que él preferiría que hablaran, que profetizaran. Dice, porque el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, el que profetiza, mis hermanos, edifica a la iglesia, porque es palabra de Dios que viene dirigida a la iglesia. Es palabra de Dios que viene dirigida a cada uno de los hermanos. Por lo tanto, al profetizar estamos llevando palabra de Dios, estamos llevando guianza de lo que el Señor quiere que hagamos. Y por eso dice que es mejor que profeticemos, porque muchas veces no todos los hermanos hablan en lenguas. Entonces, por eso dice Pablo que oremos en lenguas, pero también profeticemos, que es mayor el que profetiza, porque entonces le está hablando al pueblo de Dios. En Primera de Corintios 14, 13 y 15 dice también: por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarlas, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré también con el entendimiento. Mis hermanos, si oramos en lenguas y no entendemos, pidámosle al Señor que nos dé el poder interpretarlas. Mis hermanos, dice que el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo, y por lo tanto también es un don que Él nos dé para poder interpretarlas. Pero eso no quiere decir que nosotros también no oremos en el entendimiento, con nuestras palabras, con nuestro idioma. Entonces, si yo hablo español, oro en español, pero en los momentos que sienta o que quiera, voy a orar en lenguas. Entonces me voy a edificar yo, y también voy a poder ir al Padre pidiéndole lo que yo necesito, clamándole por lo que yo quiero que Él haga en mi vida, por los que yo quiero que el Señor bendiga. O sea, con mi entendimiento puedo interceder por las necesidades de otros hermanos.
pero también va a haber una relación en el Espíritu, que Él me puede ir guiando cómo orar, porque dice Espíritu, en un pasaje dice, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Entonces, mis hermanos, toda esa es la relación que viene cuando nosotros hablamos en lenguas. En los versículos 18 y 19, dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Mis hermanos, ¿quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es, mis hermanos, el que escribió casi todas las epístolas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es el que nos guía, es el que nos sirve de ejemplo para que nosotros anhelemos las cosas del Señor. Están los discípulos del Señor, pero el apóstol Pablo es el que más nos habla en la palabra de Dios, el que más nos guía, el que tuvo una buena relación con el Señor, al que el Señor tocó personalmente a Pablo cuando dicen que iba a Damasco. Dice la palabra que iba a Damasco. Entonces, mis hermanos, también anhelemos hablar en lenguas. La calidad espiritual que tenía Pablo, la calidad que tenía para ministrar, la sabiduría, la inteligencia que venía, porque él oraba en lenguas. Entonces, mis hermanos, anhelemos. Deseemos lo mejor. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Mis hermanos, también Pablo pensaba en que había que edificar a la iglesia. Entonces dice que él en cierto momento deseaba hablar palabra con el entendimiento para edificar a la iglesia. Mis hermanos, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que les digo, hagamos la palabra de Dios, porque oremos en lenguas, que lo dice la palabra de Dios, y oremos en el entendimiento, porque también lo dice la palabra de Dios. Y mis hermanos, aparte de la bendición que nosotros vamos a recibir de nuestro crecimiento espiritual que vamos a tener, mis hermanos, también vamos a edificar a la iglesia. Y ese es el fin que tenemos nosotros que realizar, edificar a la iglesia, hacer discípulos, orar por los enfermos, porque mis hermanos, van a empezar a fluir los dones del Espíritu Santo. El orar en lenguas, mis hermanos, nos lleva a una relación con el Espíritu Santo y mantenemos una buena relación con Él, mis hermanos. Pero están los dones del Espíritu Santo. Están, mis hermanos, los frutos del Espíritu Santo y están los ministerios. Entonces, mis hermanos, cuando tenemos esa relación con el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener crecimiento, vamos en realidad a decir, como decía Jesús, el reino de Dios se ha acercado, porque vamos a llegar nosotros a hacer lo que manda el Señor. Así es, mis hermanos, que yo los exhorto. Ahora, también hay una palabra en el versículo 22 que dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero las profecías no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mis hermanos, esto pareciera un trabalenguas, pero entendamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Entonces aquí entendemos también que si oramos en lenguas, cuando hay gente que no conoce, cuando hay personas que no conocen al Señor, mis hermanos, algo va a suceder, porque van a anhelar lo que estamos orando y va a haber más presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos pueden ser tocados sin entender las lenguas. Pero lo que sigue en el versículo dice, pero las profecías no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros profetizamos, la palabra no es para los que no creen, la palabra es para los que creen, para los hermanos, porque es palabra de Dios para que la iglesia escuche la palabra de Dios, la iglesia sea guiada por la palabra de Dios, por lo que el Señor manda. Y eso es lo que representa, mis hermanos, el orar en lenguas. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vemos iglesias con qué cantidad de personas? ¿Con qué cantidad de hermanos? Llenas, mis hermanos. Ahora, ¿qué ha pasado en todas esas iglesias? Mis hermanos, ¿cuántos conocen del Espíritu Santo? ¿Cuántos conocen de las lenguas en esas iglesias? Yo calculo, mis hermanos, que sí.
las reuniones que se dan cada domingo o cada día entre semanas, si en realidad estuviera el poder del Espíritu Santo en esas iglesias, mis hermanos, pónganle que se junten 5,000 personas, que se junten 1,000 personas. Mis hermanos, en 1,000 personas por lo menos debieran de haber unas 10 sanidades sobrenaturales, algo que ni siquiera se oró, sino que está presente el Señor y por lo tanto Él va a estar sanando. Y si hubieran 5,000, mis hermanos, ¿cuánto calculan ustedes que pueden ser sanados? Porque no solo sanaría el pastor, sanarían también, mis hermanos, los que creen en el Espíritu Santo y los que están en una relación constante con el Espíritu Santo hablando en lenguas. Mis hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Por eso digo, hagamos la palabra de Dios, porque al hacer la palabra de Dios, las manifestaciones de Dios van a ser más constantes, las manifestaciones de Dios van a ser, hasta en cierto momento, mis hermanos, tal vez se vuelve común que todo mundo ore por todo mundo y que todo mundo sea sano, mis hermanos. Y eso, mis hermanos, es lo que va a cambiar al mundo. Cuando en realidad la iglesia despierte de ese letargo en el que está y empiecen a fluir todas las promesas de Dios, toda la palabra de Dios, todo el poder de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros a eso fuimos llamados, a hacer la palabra de Dios, a que se manifieste el poder de Dios donde nosotros nos encontremos. Mis hermanos, vamos a continuar compartiendo sobre el Espíritu Santo, sobre las lenguas y las promesas de Dios, porque la idea que tengo es de que todos hagamos la palabra de Dios. Y mis hermanos, muchas veces vamos a la iglesia y no nos edifican en eso, nos enseñan a que tenemos que caminar, aceptar las cosas que nos rodean. Pero mis hermanos, aparte de que nosotros tenemos que aceptar las cosas que nos rodean, porque lo utiliza el Señor para hacernos carácter, mis hermanos, también tenemos que funcionar con el poder de Dios en nosotros, porque mis hermanos, no nos olvidemos que somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer que fluya el Espíritu Santo y no lo mantengamos contristados. Así es, mis hermanos, que yo los invito que oremos en lenguas, que hagamos la palabra de Dios, mis hermanos, y vamos a ver cómo cambian las cosas que nos rodean, las personas que nos rodean, la bendición que viene de Dios. Mis hermanos, gracias por escucharnos, gracias por vernos, mis hermanos. Hagamos la palabra de Dios y nos vemos dentro de 8 días. Dios les bendiga.